Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. En La Pizarra de hoy, el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño desde Ciudad de México para hablar de la integración del derecho. Hace unos 12 años conocí al doctor Pampillo en Medellín, luego hemos coincidido en Bucaramanga, Bogotá y Ciudad de México en diferentes eventos académicos y para mí es uno de los juristas menores de 50 años más promisorios y con mejor proyección internacional. Es un verdadero jurista en toda la extensión de la palabra, que incluye la caballerosidad, la amistad, el señorío y, por supuesto, un alto conocimiento del derecho. Resumir su hoja de vida es difícil y quiero presentar muchos aspectos significativos para poder mostrarle a los colombianos que nuestra hermandad con México va más allá de las rancheras, de Cantinflas y de Chespirito. Yo la llevaría realmente a otro nivel, al nivel de los boleros de Agustín Lara, que nos muestran un legado de amor, admiración por nuestra tierra y sus raíces españolas, que también posee el doctor Pampillo. Muy jovencito comenzó su carrera como secretario particular del presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Luego, abogado en las firmas Goodrich, Riquelme y Asociados, Pineda, Villarreal y Asociados, López Padilla y Asociados, director jurídico, gerente jurídico y secretario del Consejo de Administración de la IBM en México, director jurídico y vicepresidente jurídico de Walmart en México y de Liverpool en México. Pero realmente su práctica profesional, diría yo, que es complementaria a una vocación docente e investigativa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac de México, como investigador y también funcionario académico y director y fundador del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho de México y profesor de esa centenaria casa de estudios. También el doctor Pampillo es profesor del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, de la maestría de la Escuela Judicial de Campeche, profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, también en diversas casas de justicia de México, director y creador del doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma Nacional del Nordeste en Saltillo, estado de Coahuila, donde también soy profesor. Es el doctor Pampillo, abogado con honores, una nota de 9.7 sobre 10 por la Escuela Libre de Derecho. Es magíster y además doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Es el presidente de la Red Interdisciplinaria para la Justicia Social y la Integración Americana, de la cual hablaremos, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, académico correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro de número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, cofundador del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, socio de número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, consejero de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, condecorado con la Orden al Mérito del Cacique de Turmequé, investigador en el más alto nivel del CONACYT, algo así como nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mejor dicho, para ustedes en La Pizarra, un invitado de lujo, con 10 libros de su autoría, coautor de 40 libros y además el coordinador general de los 43 tomos de la obra jurídica enciclopédica en homenaje al centenario de la Escuela Libre de Derecho, en la cual también tuvimos el honor de participar un total de 520 autores, coordinados todos con mucha destreza por el doctor Pampillo Baliño, a quien le damos un caluroso saludo a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Doctor Pampillo, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Olano. Es un privilegio acompañarlos en esta oportunidad, en este importante programa de La Pizarra que transmite la Universidad de la Gran Colombia a través de la Teleamiga, así como de poder expresar mi admiración tanto por el pueblo de Colombia, por su cultura jurídica, por su cultura general
y desde luego por usted, doctor Olano, con quien me une una mutua admiración y reconocimiento y una profunda amistad. Muchas gracias, apreciado doctor Pampillo. Hablemos primero de esos 43 tomos que, bueno, yo le voy a presentar excusas a nuestra teleaudiencia, pero voy a tutear a nuestro invitado. Esos 43 Gracias. tomos que coordinaste con Manuel Múnive para el centenario de la universidad en la cual estudiaste el pregrado. En efecto, querido Hernán, con motivo del centenario de la Escuela Libre de Derecho, que es la escuela privada de derecho más antigua y más prestigiosa de nuestro país, de México, tuve la oportunidad de establecer un centro de investigación jurídica y dentro de dicho centro realizamos diferentes actividades con el propósito de conmemorar dicho centenario. Y entre ellas se pensó en la posibilidad de organizar una obra colectiva que reunió, como bien dijiste, a más de 500 autores, más de 520 autores de todo el mundo, entre los que se encontraban prestigiosos académicos como tú, precisamente, en Colombia, y otros más de Estados Unidos, de Europa, de Asia y desde luego de nuestra América. Dicha obra se estructuró fundamentalmente a partir de dos ejes. Un eje humanístico donde se abordaron en sus diferentes volúmenes temas de filosofía del derecho, de historia del derecho, de argumentación jurídica, de sociología del derecho, y otro eje técnico donde también se trataron las diferentes cuestiones relativas a las distintas ramas del derecho, como lo son el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho administrativo y el derecho constitucional, entre otros, siempre con la perspectiva que ha venido orientando nuestras labores, que ha sido el interés por el derecho comparado y pues la posibilidad de enriquecernos con estas diferentes perspectivas. La obra fue producto de un esfuerzo de coordinación que realizamos conjuntamente nuestro colega y amigo Manuel Múnive y yo, junto con otros 50 coordinadores de cada uno de estos 43 volúmenes en particular, que reunieron a lo más granado de la ciencia jurídica en su momento. Es una obra única que me permito recomendarle a tu distinguido auditorio, porque creo que a través de la misma se puede formar una idea muy completa de las diferentes asignaturas que forman parte de la ciencia del derecho y que puede también, y esta es una de las ventajas que tiene, adquirirse o bien como colección completa en sus 43 volúmenes o bien de manera individual a través de cada uno de ellos. Precisamente yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad de participar en el tomo relativo a la historia del derecho. Este pasado mes de julio en Colombia se cumplía el 10º aniversario del Instituto Colombiano de Historia del Derecho. Unos pocos, por así decirlo, gomosos, como decimos por acá, estamos metidos en ese cuento, el profesor Mario Cajas, el profesor Andrés Botero, la profesora Jacqueline Blanco, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la historia del derecho en la formación del abogado, Juan Pablo? Yo creo que es una importancia fundamental, querido Hernán, y eso lo saben muy bien ustedes por la enorme tradición de estudios histórico-jurídicos que se han desarrollado por los colegas que has mencionado precisamente en Colombia. La historia del derecho le proporciona al estudiante y al estudioso una perspectiva que le permite identificar los orígenes, los desarrollos, la evolución, la involución y en definitiva las razones explicativas de por qué el derecho, las instituciones jurídicas, las normas y las reglas actualmente se encuentran configuradas de la manera en la que se encuentran establecidas. Y sobre todo poder entrever, y en ese sentido se dice que los historiadores somos présagos del futuro, por cuanto que identificando las tendencias que presenta el desarrollo del derecho en el pasado, se puede, además de mejor entender la situación actual del ordenamiento jurídico, entrever incluso sus posibles horizontes futuros. La historia del derecho nos permite también liberarnos de la tiranía que ejerce el presente sobre todos nosotros. A veces las instituciones, los procesos, se nos presentan como algo definitivo y acabado en el tiempo presente, y la historia nos ayuda a relativizarlos en la medida en la que nos hace ver
que no siempre han sido como actualmente son y que consecuentemente pueden ser diferentes, pueden ser mejores a través del ejercicio de la libertad humana. Bueno, además de la historia del derecho, junto con el colega argentino Ricardo Rabinovich, coordinaste el volumen Derecho Supranacional, Globalización e Integración Jurídica. Hablemos también de la importancia de la globalización del derecho y más en estos momentos de pandemia y pospandemia. Efectivamente, a lo largo de la historia, tanto de Occidente como en la actualidad del universo mundo, la realidad es que se han debatido dos tendencias fundamentales. Una tendencia centrífuga hacia la globalización y la integración y otra centrípeta hacia los localismos. Esto se encuentra presente, por ejemplo, en la Europa medieval, que se debate entre los incipientes nacionalismos, pero también la permanencia del ideal de unidad alcanzada en la antigüedad por el Imperio Romano y que pretende ser restablecida a través del Sacro Imperio Romano Germánico, o también, por ejemplo, en el ámbito espiritual en la Iglesia Católica, que abraza a todos los países, a todos los reinos, mejor dicho, de la Europa medieval, que en aquel momento se concibe a sí misma como la cristiandad sin más. Lo cierto es que estas dos tendencias antagónicas, globalización por un lado y localismos por el otro, que han dado lugar a lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck denomina conjuntamente como el fenómeno de la globalización, han experimentado un desarrollo particularmente significativo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en que hemos tenido la oportunidad de ver cómo se han articulado las naciones en torno a organismos internacionales, tanto de corte universal como las Naciones Unidas y todos los organismos especializados dependientes de ella, como a través de diferentes organismos de diálogo y encuentro político a nivel regional, como puede ser en el caso de África, en el caso de Asia, en el caso de Europa y en el caso de América principalmente. Asimismo, se ha venido desarrollando un nuevo derecho, un derecho de la integración, cuyo referente más conocido es la Unión Europea, pero que también tiene presencia en nuestra América a través de distintos esquemas integradores, como puede ser la Comunidad Andina de Naciones, como puede ser el Mercosur, como lo es el Tratado de Libre Comercio que tiene México con América del Norte, con Canadá y con los Estados Unidos, como puede ser la CARICOM, y que en definitiva nos muestran que la globalización como un fenómeno económico, social, político y cultural requiere ser vertebrado por el derecho. Esto es particularmente importante porque la globalización debe sujetarse a un marco donde se garantice que se globaliza también no solamente los flujos económicos del capital, sino también la solidaridad, la justicia y la igualdad que tanto necesitamos particularmente en estos tiempos de pandemia, en donde la crisis de salud y la crisis económica que la misma conlleva requiere de un esfuerzo conjunto de todas las naciones para que puedan remediarse y paliarse las tremendas consecuencias que ya tiene y que seguramente presentará en los próximos años. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Desde Ciudad de México nos acompaña el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño. Juan Pablo, pues una de tus grandes preocupaciones ha sido la integración jurídica. Hablemos también de esa transformación de la red interdisciplinaria para la justicia social y la integración americana que se fundó en el año 2012 y cuáles son los propósitos de esta red. Por supuesto, querido Hernán. Bueno, pues tú conoces muy bien la historia porque eres parte de la misma, eres protagonista fundamental de ella. Hacia el año de 2012, con motivo de la celebración del centenario de la Escuela Libre de Derecho, se celebró un congreso que tenía como temática precisamente el explorar las oportunidades y los retos que le presentaba a los países nuestroamericanos la globalización. Y
Los trabajos de este congreso, que fructificaron en un libro, también se tradujeron en la conformación de una red colaborativa, de un espacio de encuentro entre distintos juristas e intelectuales, principalmente latinoamericanos, pero en la que también participaron otros colegas de la Unión Europea, de los Estados Unidos de Norteamérica y desde luego del continente asiático, con la preocupación común de identificar los cauces y las maneras a través de las cuales la globalización y particularmente dentro del contexto de la misma, la integración regional podía servir para generar mejores condiciones de vida para pues los ciudadanos de cada una de estas comunidades. Se constituyó así en el año 2012 esta red, cuyo propósito era la investigación desde el ámbito jurídico, pero entendido de manera amplia a través de las diferentes disciplinas jurídicas y auxiliares de la ciencia del derecho, como la historia, la filosofía, la sociología e incluso el análisis económico del derecho, para ver las proyecciones que en el marco jurídico resultaban necesarias para los efectos de lograr también la armonización que es resultado y que además es también propiciatoria de una más profunda integración. Y así desarrollamos diferentes trabajos, seminarios, congresos, establecimos programas de posgrado, desarrollamos distintas colecciones de publicaciones que hemos venido difundiendo entre nosotros y en las cuales tú has participado también, hasta que con motivo de la actual pandemia que vivimos, caímos en la cuenta de que quizás requeríamos para desarrollar este esfuerzo de manera más integral y más profunda, de una colaboración más amplia de parte de especialistas de otras asignaturas diferentes del derecho. Y hemos venido en consecuencia invitando a colaborar con nosotros a politólogos, a economistas, a especialistas en relaciones internacionales que nos puedan ayudar a desarrollar un trabajo más interdisciplinario, por un lado, y por otro lado, que lo centren no solamente en la integración regional, sino particularmente en la manera a través de la cual esta integración regional puede generar las bases para una mayor justicia social al interior de nuestras comunidades. En ese sentido, nuestra red, la RIGIA, la Red Internacional para la Justicia Social y la Integración, que quien esté interesado en estos temas puede conocer visitando nuestra página web www.rigia.org. Se dedica fundamentalmente a ser un espacio de encuentro entre nosotros. Actualmente somos poco más de 150 juristas e intelectuales preocupados por estos temas y empeñados precisamente en la reflexión, en el estudio y en la difusión de los mismos para beneficio de estudiantes y estudiosos, a efectos de proponer, insisto, caminos y formas a través de los cuales podamos transitar hacia sociedades más justas y más igualitarias. Apreciado doctor Pampillo, la Biblioteca Jurídica Americana es otro gran esfuerzo tuyo, también con más de 20 tomos, la cual diriges con el doctor Arturo Osvaldo Damián Martín, quien a propósito el 31 de julio estaba de cumpleaños. Ahí tengo el honor de participar en el tomo de los derechos humanos en el tercer milenio, con un capítulo denominado Los derechos humanos en el contexto de la doctrina social de la Iglesia. Hablemos de estos diferentes tomos y de lo que significa esta colección precisamente para la integración del derecho. Gracias. Pues sí, efectivamente, querido Hernán, esta iniciativa que pudimos desarrollar conjuntamente con la prestigiada Editorial Porrúa en México nos ha permitido materializar buena parte de los esfuerzos de reflexión y de difusión de la cultura jurídica y en general del pensamiento social, político y económico en torno a la integración regional y a la globalización. Esta colección que actualmente cuenta con 22 volúmenes, se encuentra vertebrada a través de tres tipos de obras. Por un lado, las obras panorámicas,
que presentan, por así decirlo, una visión de conjunto de estos temas, como puede ser el volumen consagrado al estudio de la familia jurídica iberoamericana, o aquel otro que versa sobre la integración jurídica en el continente americano. Y también existen obras monográficas que se refieren a instituciones jurídicas particulares, como puede ser la armonización del derecho privado, como puede ser precisamente la temática de derechos humanos, en la que tú participaste con el importante capítulo que refieres, y otras obras más de naturaleza general que tienen que ver con el pensamiento histórico, filosófico, que le da sustento a nuestros ordenamientos jurídicos y que también nos sirve de referente para los efectos de profundizar en este esfuerzo de integración. La Biblioteca Jurídica Americana, insisto, se publica por Editorial Porrúa. Puede encontrarse una referencia breve a los volúmenes que le integran en la página web de nuestra red y también, desde luego, en la página web de Porrúa. Es una colección sin precedentes en el sentido de la conjunción de estos tres tipos de obras. ¿Puedes repetir, por favor, la página de la red para los interesados? Te lo agradezco, querido Hernán. Es www.r.a.org. En nuestra página web, rigia.org, se puede encontrar más información sobre la red, sobre sus proyectos, sobre sus trabajos y particularmente sobre sus publicaciones. Y dentro de las mismas se encuentran precisamente estos 22 volúmenes de la Biblioteca Jurídica Americana, junto con otros de una colección que estamos iniciando también en el Perú desde el año pasado, de 2019, a través de Editorial RIMAY. Qué bueno. Bueno, un hijo tuyo es el doctorado en Derecho Constitucional en el contexto de la globalización con la Universidad Autónoma del Nordeste en Saltillo, en Coahuila, México. Pues ya ha tenido varias cohortes, pero quería preguntar precisamente cuál es el futuro de la presencialidad de los estudios de posgrado para lograr una visión más global, porque seguramente muchas personas estarán interesadas también en este tema y en acceder a los estudios doctorales que ofrece esta universidad. Es una muy buena pregunta, Hernán, y en ese sentido la Universidad Autónoma del Noreste y este programa de doctorado, del cual tú eres parte como profesor visitante, y te estamos muy agradecidos por ello, yo creo que tiene que aprovechar esta coyuntura que estamos viviendo con motivo de la pandemia y que nos ha permitido caer en la cuenta de la importancia de los medios digitales para efectos de mantener la comunicación, dadas las limitaciones de los encuentros presenciales. Creo que nos debe llevar a imitar referentes como precisamente lo es el de la Universidad de la Gran Colombia, que siempre ha querido promover este sentimiento de patria grande, en este caso gran colombiana, pero en general también nuestroamericana, que en nuestros tiempos y gracias a las ventajas de la tecnología y de las comunicaciones es posible realizar, aprovechándonos de las mismas y alternando el formato presencial con los diferentes formatos virtuales que nos permiten acceder a la enorme riqueza de contenidos y de personas que de otra manera no estarían disponibles para nuestros alumnos o lo estarían a un altísimo costo. Creo que el futuro de la educación y particularmente de la educación en posgrado pasa precisamente por un mayor énfasis en la virtualidad, en la que desde luego estamos nosotros tratando de fomentarla para nuestro propio doctorado. Perfecto. Bueno, una pregunta relativa a una de esas investigaciones también que has adelantado. ¿Qué es eso de la justicia social global, apreciado Juan Pablo? Gracias, querido Hernán. Pues sí, efectivamente, la justicia social global es una preocupación que siempre me ha inquietado, sobre todo considerando que en los países de nuestra América la pobreza y la desigualdad
son dos flagelos, son dos lastres que ciertamente han coartado nuestro desarrollo y le han impedido a nuestros pueblos gozar del bienestar que quisiéramos para ellos. La justicia social es, por así decirlo, un ámbito de reflexión que recoge el pensamiento tradicional aristotélico tomista en torno a la justicia, pero de manera muy especial también el pensamiento social desarrollado en distintos ámbitos con renovado énfasis desde finales del siglo XIX. Lo podemos encontrar en distintas corrientes de pensamiento tan distintas y distantes entre sí como el marxismo o como la doctrina social de la Iglesia, que se han preocupado precisamente por buscar la manera a través de la cual se pueda, desde distintos instrumentos fiscales, desde diferentes políticas sociales, crear estados de bienestar sustentables donde sea posible que el desarrollo y particularmente el desarrollo económico alcance para todos, donde sea posible pues garantizar ese derecho humano fundamental de la seguridad humana, donde todos tengamos pues las bases para poder desarrollar nuestras capacidades y una igualdad de oportunidades que nos permita el acceso a los bienes materiales y espirituales que van desde el propio sustento hasta la misma cultura. Apreciado Juan Pablo, nos vamos a una pausa y regresamos al tercer segmento de La Pizarra, del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síganos en nuestras redes que aparecen acá en la parte inferior de la pantalla. La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al tercer segmento de La Pizarra, del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos desde Ciudad de México con el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño. Juan Pablo, recientemente en el mes de julio en Colombia se suscitó una controversia porque el presidente de la República, Iván Duque Márquez, envió un trino a través de su cuenta Iván Duque, que es la que utiliza. Tú sabes que en los Estados Unidos está, por ejemplo, la cuenta oficial del presidente, que es POTUS 45, presidente de los Estados Unidos número 45, que corresponde al señor Trump, pero él emite sus trinos a través de la cuenta Real Donald Trump. Aquí pues no se emiten desde la página Infopresidencia, sino desde la cuenta Iván Duque. Entonces, un ciudadano presentó una acción de tutela en contra, un recurso de amparo, para términos mexicanos, en contra del presidente porque se sintió ofendido, ya que el presidente el 9 de julio, con ocasión de la fiesta de la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, pidió que nos encomendásemos a ella para que pasara esta pandemia. Uno de tus temas pues ha sido precisamente el del derecho eclesiástico del Estado, en el que entran también todos estos aspectos. En el caso de México, que tiene también unas particularidades porque tiene a la patrona de América, pero también tiene, digamos, un gobierno que no acepta como tal todos los aspectos relativos oficialmente a la religiosidad. ¿Cuándo se presentó esa ruptura y si crees posible que en algún momento se llegue a dar un acercamiento entre las potestades civil y eclesiástica? Es una espléndida pregunta, querido Hernán, que quizás nos lleve a remontarnos a la historia de nuestros países, que en este sentido guarda, como en muchos otros, un enorme paralelismo y cercanía, y que en cierta medida es dependiente de la irradiación universal que tuvo la Revolución Francesa y particularmente su liberalismo jacobino. Y subrayo el adjetivo jacobino porque el liberalismo no necesariamente tiene esta vertiente jacobina, anticlerical, anticatólica, masónica en sus orígenes, que realmente produjo una ruptura en el tejido social de las comunidades que integraron nuestros países
desde su emancipación y a lo largo de todo el siglo XIX, generando las más acres disputas entre los partidos liberales y conservadores durante todo el siglo XIX, con proyecciones hasta nuestros días. En el caso de México, la reforma, entendida precisamente como el esfuerzo de separación, que más que una separación acabó convirtiéndose, en el caso mexicano, en un sometimiento y en un avasallamiento de la Iglesia por el Estado, inicia en el año de 1833 con una prerreforma que fue emprendida por el entonces vicepresidente en funciones de México, un liberal masón llamado Valentín Gómez Farías, misma que dio lugar a una reacción por virtud de la cual se restableció, por así decirlo, un orden, si no conservador, o si bien con tintes conservadores, no durante todo el periodo, que permitió pues una relación todavía cordial con la Iglesia entre 1833 y 1854. A partir de 1854 en México viene la Revolución de Ayutla, esta revolución que dará lugar eventualmente a la promulgación de la célebre Constitución Mexicana de 1857, que a su vez habrá de detonar una guerra entre los liberales y los conservadores, la que se conoce en nuestra historia como la Guerra de Reforma, uno de cuyos capítulos más conocidos precisamente va a ser la invasión francesa, que se produce en buena medida a solicitud de los propios conservadores que quieren establecer un imperio conservador en México a través de la figura del emperador Maximiliano de Augsburgo. Entonces nos encontramos con que desde 1854 hasta 1867 nuestro país se encuentra dividido en una profunda guerra civil en la que el principal motivo de desencuentro entre liberales y conservadores se ubica precisamente en la cuestión religiosa. Lo cierto es que con el triunfo de la República y su restablecimiento por parte de Benito Juárez, se llega a la consolidación de las así llamadas leyes de reforma que se incorporan posteriormente a la Constitución y que expresan, por un lado, la necesidad de la separación entre la Iglesia y el Estado, la necesidad del reconocimiento de la laicidad del Estado, pero también, por otro lado, una serie de preceptos de naturaleza persecutoria y antirreligiosa que dieron lugar en México, como lo hicieron también en otros países, incluso en Colombia y desde luego en varios de Europa, a la expropiación de los bienes de la Iglesia, que en muchos casos fueron vendidos y malbaratados en detrimento de la economía nacional y de la propia riqueza de los mismos, que fue a parar muchas veces a manos de extranjeros. Posteriormente llega el gobierno del presidente Porfirio Díaz, quien asume una actitud más bien ambigua y conciliadora respecto del tema religioso, manteniendo desde luego en vigor las disposiciones anticlericales de la Constitución de 1857, pero sin aplicarla a rajatabla. Y este orden, por así decirlo, de convivencia entre la Iglesia y el Estado mexicano va a subsistir hasta la época de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, en un principio encabezada por Francisco I. Madero, es una revolución que no presenta tintes antirreligiosos, tintes anticatólicos, tintes persecutorios, mas sin embargo, a la muerte del presidente Madero, tras el asesinato del presidente Madero en 1913, surge dentro de la revolución, que fue un movimiento muy heterogéneo, donde participaron las reivindicaciones, por un lado villistas, por otro lado zapatistas y también constitucionalistas representadas por Venustiano Carranza, pues nos encontramos con que particularmente en esta facción constitucionalista liderada por Venustiano Carranza, que va a proponer una serie de reformas a la Constitución de 1857, se presenta un debate particularmente álgido
por lo que hace a la cuestión religiosa, que va a llevar a la aprobación de preceptos ya claramente persecutorios, donde se va a desconocer la personalidad jurídica de la Iglesia, donde se va a impedir la capacidad de la misma para adquirir o incluso para poseer bienes de cualquier tipo, donde se va a restringir el culto público e inclusive el número de sacerdotes admisibles en el país. Y dentro de un clima de auténtica persecución religiosa, la Constitución de 1917, que en muchos otros sentidos fue vanguardista en materia, por ejemplo, de derechos sociales, estableció estos preceptos constitucionales que marcan, pues, una franca hostilidad del Estado mexicano hacia la Iglesia Católica. Afortunadamente, durante muchos años, estos preceptos constitucionales no fueron objeto ni de desarrollo legislativo ni de una aplicación estricta, sino hasta el advenimiento de un grupo político que se conoce en la historia de México como el Mando Sonorense, representado principalmente por Álvaro Obregón y por Plutarco Elías Calles, sobre todo, que pretende llevar a cabal cumplimiento estos preceptos persecutorios de la Constitución de 1917, dando lugar a el último capítulo de la Revolución Mexicana, no tan conocido, que es el de la rebelión de los cristeros. Entre 1927 y 1929 se produce una guerra civil que cobró consigo más de 100,000 vidas entre combatientes y civiles, que se da precisamente con motivo de la obstinación del gobierno por aplicar una educación anticatólica que se produce por la expulsión de numerosos religiosos, incluidos obispos y arzobispos, por el cierre de múltiples templos, por el cierre de todas las escuelas católicas, dando lugar esto a una lucha armada que va a terminar en el año de 1929 de una manera particularmente paradójica, a través de unos acuerdos cuyo contenido en realidad nunca fue muy claro, pero que en esencia se tradujeron en un entendimiento, en un modus vivendi que consistía en que, por un lado, los católicos no exigirían la derogación de los artículos anticatólicos de la Constitución, pero por otro lado y en contrapartida el gobierno se comprometía a no aplicarlos de manera estricta, lo que dio lugar a que durante varias décadas en México se viviera en este ámbito y obviamente afectando y contagiando a otros muchos, un régimen de simulación jurídica, un régimen de desobediencia legítima a la ley y en definitiva un orden verdaderamente esquizofrénico, donde por un lado la ley disponía una cosa y por el otro lado ni el gobierno la aplicaba ni tampoco la Iglesia y los católicos lo cumplían. Peculiarísimo orden de cosas afortunadamente terminó en el año de 1992, en que se produjo una importante reforma a la Constitución mexicana, por virtud de la cual se reconoció la personalidad jurídica a las iglesias, incluida la Iglesia Católica, y se les reconoció también el derecho a poseer y administrar los bienes necesarios para el ejercicio de su misión. Creo yo que desde entonces se ha venido estableciendo una colaboración positiva entre las iglesias y también entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, si bien es verdad que las heridas que fueron abiertas desde el siglo XIX a partir de este liberalismo jacobino por un lado y después durante la época de la Revolución expresadas en este anticlericalismo particularmente anticatólico, subsisten hasta nuestros días y de cierto modo llevan a que la sociedad mexicana sea una sociedad católica, pero una sociedad católica mayoritariamente casi vergonzante, que reduce su religiosidad y su espiritualidad a un ámbito principalmente privado, sin expresarlo, por así decirlo, de manera pública. Bueno, nos mencionabas algo en relación con la Constitución mexicana. Bueno, muchísimas cosas, porque fue
una clase de historia con una cronología y una secuencia lógica impactante. Cuando la Constitución colombiana de 1991 entró a ser aplicada después de su promulgación el 4 de julio de ese año, empieza a aplicarse desde el 7 de julio, que fue la fecha de su publicación en la Gaceta Constitucional, la Carta de 1886 nuestra pues deja de existir y queda como decana de las constituciones indo-iberoamericanas, por tomar ese término del profesor Germán Vidar Campos, la Constitución mexicana de 1917. En el caso de la Constitución colombiana del 91, que ya el último acto legislativo reformatorio se expidió en el mes de julio de 2020 en relación con la cadena perpetua para violadores de niños, se ha dicho que ya es una colcha de retazos. ¿La Constitución de 1917 necesita un cambio o sigue siendo una muy bonita colcha de retazos? Tal cual, querido doctor Olano. La Constitución actualmente en vigor en México, aunque es nominalmente la Constitución de 1917, materialmente es una Constitución completamente diferente a partir de las múltiples reformas, más de 600 que ha venido experimentando en sus 100 años de historia. La Constitución de 17 representa para los mexicanos en general la expresión de el Estado que se funda con motivo de la Revolución Mexicana, con todas sus realizaciones, con sus limitaciones y con las frustraciones que ello supone. Un Estado que nace como resultado de las reivindicaciones democráticas del presidente Madero y de las inquietudes sociales indudablemente legítimas que fueron de alguna manera abanderadas por Francisco Villa, por Emiliano Zapata y por Venustiano Carranza en su discurso constitucionalista, pero que también lamentablemente representa pues lo que fue el desarrollo de un sistema político unipartidista de partido hegemónico y que se constituyó de manera corporativa y corporativista a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde este partido político pues pretendía y de hecho absorbió a todos los sectores de la sociedad, incluidos los obreros, los campesinos y hasta el propio ejército. Un Estado en ese sentido con tintes, hay que decirlo, fascistas. Lo cierto es que esta identificación de la Constitución 17 con ese particular Estado no le ayuda, así como tampoco le ayuda el tener un rostro desfigurado a partir de la gran cantidad de reformas de las que ha sido objeto. Sin embargo, afortunadamente, la interpretación constitucional desarrollada por nuestro máximo tribunal, por la Suprema Corte, ha permitido, pues de alguna manera, armonizar la enorme heterogeneidad de estas reformas, proveyendo a una interpretación relativamente armónica. Las constituciones me parece a mí que tienen un valor y una proyección, por un lado simbólicos y por otro lado jurídicos. A nivel simbólico, el legado de la Constitución de 17 es ambiguo, es ambivalente. Es una constitución social que junto con la Constitución de Weimar de 1919 fue pionera en los temas sociales, particularmente agrarios y obreros, así como educativos. Fue una constitución, por otro lado, como decíamos, anticatólica, abiertamente anticatólica y hasta persecutoria. Y también fue una constitución asociada a la configuración de un sistema político de partido hegemónico uno, antidemocrático y de un Estado corporativista que pues se proyectó hasta prácticamente finales del siglo pasado. En ese sentido, insisto, el legado de la Constitución de 1917 es ambiguo. A nivel técnico-jurídico, me parece que, no obstante la enorme heterogeneidad de dicha Constitución, a raíz de sus más de 600 reformas, sigue siendo operativa gracias, insisto, a la interpretación de nuestros tribunales. Nos vamos a una pausa para regresar al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.
Regresamos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Desde Ciudad de México nos ha acompañado el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño con una clase de Derecho Constitucional, de Historia Constitucional, de integración del derecho americano, pero no puedo dejar de lado hacerle dos últimas preguntas para el cierre de nuestro programa. Juan Pablo, pues eres autor, entre muchos otros libros, de uno acerca del primer constitucionalista de México, Talamantes, y su proyecto para la América septentrional. Creo que ahí nos une precisamente el interés mía con Antonio Nariño, nuestro apreciado pariente, y su proyecto de constitución para los estados equinocciales de Colombia, ese septentrional y ese equinoccial que seguramente vienen de ese periplo que tuvo el barón de Humboldt por América. ¿Quién era Talamantes, para ilustrar a nuestra teleaudiencia? Gracias, doctor Olano. Efectivamente, Talamantes fue un religioso perteneciente a la Orden de Nuestra Señora de la Merced, formado en la Lima de las postrimerías del siglo XVIII, al igual que Antonio Nariño en Colombia y que muchos otros de los precursores y de los padres del constitucionalismo iberoamericano y particularmente hispanoamericano. Un personaje familiarizado con las ideas de la Ilustración, familiarizado desde luego con la filosofía política del liberalismo, pero que en el caso particular de Talamantes, como también en el caso de muchos otros de nuestros próceres, dicho conocimiento de la filosofía de la Ilustración no iba en detrimento de una formación humanista clásica y también escolástica que les permitía abrevar también en cuanto a su pensamiento de las mismas raíces de la segunda escolástica española y particularmente del pensamiento de Francisco Suárez y de Francisco de Vitoria, dentro de lo que viene a ser el pensamiento pactista que de alguna manera antecede incluso al contractualismo después expuesto por el ginebrino Juan Jacobo Rousseau. A partir de este bagaje intelectual, Nariño en Colombia, en Venezuela Miranda y Bolívar, en México precisamente el padre Fray Melchor de Talamantes, de origen, insisto, peruano, aunque afincado en México a partir de 1799, empiezan con motivo de la crisis que atraviesa la monarquía hispánica, derivada de la invasión napoleónica que va a llevar a la abdicación de los reyes y el nombramiento del hermano de Napoleón, José Bonaparte, como rey de España, conllevan a un debate, a una reflexión sobre el origen del poder y particularmente este va a encontrarse en la propia comunidad, en el propio pueblo, organizado a través de ayuntamientos que reclama precisamente a partir del desconocimiento de la imposición derivada de la invasión francesa, reclama una autonomía que después habrá de configurar la simiente de nuestra independencia, fundada también en los derechos humanos, respecto de los cuales la contribución de Nariño es por todos conocida en el continente nuestroamericano. La particularidad de Talamantes, lo mismo que por ejemplo de Miranda y de Bolívar, decíamos, en Venezuela, y de otros muchos precursores y próceres de nuestro constitucionalismo, es que ellos imaginaron la posibilidad de que esta autonomía de los distintos virreinatos, de las diferentes capitanías e intendencias que formaban parte del imperio español en las Indias, pudieran dar lugar a una especie de Commonwealth, a una especie de comunidad iberoamericana de naciones que entrelazada a partir de la identidad, del idioma, de la cultura y de la religión,
pudiera convertir a Hispanoamérica en un conjunto de naciones independientes entre sí, pero unidas también por la comunidad de intereses políticos, sociales, económicos y culturales. Ese fue el gran sueño de Bolívar, que fue antecedido, insisto, por estas propuestas de otros muchos, como Francisco de Miranda, insisto, como el conde de Arán de la propia corte de la monarquía española, que pensaron en la posibilidad de una especie de confederación de estados hispanoamericanos. Bueno, querido Juan Pablo, se nos acabó el tiempo, nos quedó faltando todavía hablar de tu novela Memorias inéditas de un joven cristero, publicada en el año 2010. Son muchos los temas que podríamos sacar de cada una de estas respuestas a las preguntas que hemos tenido en esta lección, en la cual te hemos llevado a la pizarra para recordar ese tablero de los colegios en los cuales se nos tomaba pues la lección en cada una de las asignaturas de la escuela. Juan Pablo Pampillo Baliño, desde Ciudad de México, muchísimas gracias por haber estado en la pizarra. Al contrario, doctor Hernán Olano, muchísimas gracias por el favor de la invitación, sumamente complacido y honrado, y desde luego a disposición siempre, y con un saludo para la audiencia. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.